Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Y hoy un poco constipados, todo se ha de decir. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes a nuestra estimadísima Eris, siempre Salve, presente. El próximo 8 de marzo, como sabéis, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, y este año pues queremos dedicar este programa a todas aquellas mujeres que han sido silenciadas en cazas de brujas, que de una manera u otra siguen vigentes en la actualidad en modos que a veces no sospechamos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. There's no way to return, no things to do. Listen to me, tell the people my story. Listen to me, tell the people my story. El Día de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez en marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines en los que se reclamaba el derecho al voto femenino y a la ocupación de cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Ese mismo mes, en un accidente que causó bastante controversia, se supone que más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en un trágico incidente en una fábrica de camisas de Nueva York, en un incendio. En principio, pues las puertas de la fábrica estaban cerradas para controlar mejor a los trabajadores, y cuando se inició el incendio pues no pudieron escapar. Este suceso tuvo repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos, y pues, otro efecto que tuvo fue la intensificación del carácter reivindicativo de las celebraciones posteriores del Día de la Mujer, considerado ya internacional, pues en relación a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de una época en la que se daban los primeros pasos hacia los derechos de la mujer y la igualdad, pero en la que aún quedaba mucho por hacer. Solo un año más tarde, en 1912, la policía de Barcelona detuvo a Enriqueta Martí, aún hoy conocida como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Se la acusaba de prostituir y asesinar niños y de elaborar con sus restos pócimas y ungüentos que vendería posteriormente a las clases acomodadas. La leyenda reúne en un personaje monstruoso los miedos de una época, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Por ello, desde la detención de Enriqueta hasta la fecha, ha llenado esta historia muchas páginas de novela y también horas de programas dedicados al misterio, entre comillas, ¿no? Por lo que estamos seguros de que muchos de nuestros oyentes estarán familiarizados con ella. Sin embargo, este caso no se ha analizado desde una perspectiva histórica hasta hace muy poco, momento en el que se empieza a intuir que la figura de Martí no fue otra cosa que el chivo expiatorio de las faltas de toda una sociedad que aún hoy parecen difíciles de aceptar. Elsa Plaza, doctora en Historia del Arte, es autora de varias novelas y de un ensayo titulado Desmontando el caso de la vampira del Raval, misoginia y clasismo en la Barcelona modernista, publicado por Icare Editorial en 2014. Y por esto le pedimos que estuviera con nosotros para contarnos algo más acerca de esta leyenda, pero sobre todo acerca de la mujer que hubo detrás. Y ahora con nosotros tendremos a Elsa Plaza. Buenas tardes, Elsa, ¿ya estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, bienvenida a Encrucijada Pagana. Gracias a vosotros. Y un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro cruce de caminos. Y bueno, pues la verdad, les esperamos que puedas responder a nuestras preguntas y ayudarnos a un poco en este programa sobre las diferentes cazas de brujas. Uh-huh. Vamos a empezar. ¿Cómo era la vida en la Barcelona del principio de siglo? ¿Quiénes la habitaban? ¿Cómo era, más o menos? Bueno, era una vida también como ahora, ¿no? Como actualmente, donde estaba dividida por los barrios, habitada por diferentes grupos sociales, por clases, ¿no? Piensen que la Barcelona hasta el siglo, más o menos hasta finales del XIX, ¿no? Todo lo que era, lo que hoy se llama casco antiguo, estaba habitado por personas tanto de clase alta como de clase trabajadora, con artesanos, obreros, y vivían todos juntos. A partir de finales del siglo XIX, debido sobre todo a
a todas las diferentes epidemias que hubieron y que se fueron sucediendo, y a partir también de la apertura del ensanche, las clases más altas se van a vivir en todo lo que son el ensanche, lo que se va a llamar el ensanche, ¿no? Tanto ya sea en la zona que hoy conocemos como el ensanche, como en los pueblos de los alrededores de Barcelona, que primero se fueron construyendo casas para pasar los veranos, o incluso como refugio para huir de estas epidemias continuas, pero que después se fueron poblando de estas familias más acomodadas. Y toda la parte, sobre todo de la zona de lo que conocemos como el casco antiguo, y sobre todo del Raval, que comienza a urbanizarse a comienzos del siglo XIX, queda un espacio, un barrio para los obreros, donde viven los obreros, donde están las fábricas, y donde vive también la gente que está en situación de paro, donde también, debido a la miseria imperante, porque los sueldos eran bajísimos y mucho más bajos todavía para las mujeres, muchas de estas mujeres que incluso se dedicaban parte de su vida al trabajo dentro de una fábrica, al no alcanzarles el dinero, muchas de ellas también se tenían que dedicar a la prostitución. Entonces se va este barrio que hoy conocemos como Raval, que a partir de los años 20 se llama el barrio chino. Es un barrio muy densamente poblado, con una población fundamentalmente constituida por una clase obrera, también muy luchadora en ese momento por sus derechos, y también por una cierto tipo de población, digamos, que bordea la delincuencia, sobre todo en la zona que está delimitada con el puerto, ¿no? Bueno, esto es más o menos. Bueno, la siguiente pregunta es si había empezado los desplazamientos de la población rural a la ciudad de Barcelona. Sí, bueno, los desplazamientos de la población rural a la ciudad de Barcelona ya comienzan en el siglo XVIII. Piensa que comienza en el siglo XVIII relacionado con la industrialización de Barcelona, con la industria, sobre todo con la industria dedicada a las indianas. Pero es un desplazamiento de población que viene de la misma Cataluña, viene de Lérida, de Gerona también, de Girona, de Figueras y de las zonas del Levante, ¿no? Que es fundamentalmente de esta zona. Esto ya te digo, a partir del inicio de las fábricas de indianas. Pero claro, es mucho más intenso ya cuando la industrialización se hace como mucho más, cuando prácticamente la economía de Cataluña comienza a basarse en la industria, la industria textil, y la relacionada también con el textil, también con hay otro tipo también de fábricas. Y entonces, claro, viene una gran cantidad de población, ya no solamente del interior de Cataluña, sino también de toda España, ¿no? Y casi toda la gente se va a vivir a estos barrios obreros, fundamentalmente al Raval, que es el barrio más densamente poblado de toda Europa. Es una densidad de población altísima. Y en esta Barcelona que nos describes, el tema de la pobreza y la marginalidad, ya nos has dicho que en el Raval efectivamente era una clase trabajadora muy luchadora y que bordeaba la criminalidad en muchos sentidos. ¿Había alguna zona quizá más marginal o todavía más pobre? Sí, bueno, esto de que bordea la criminalidad es de acuerdo, piensa que de acuerdo a las leyes de ese momento, porque claro, la ilegalidad, no sé, por ahí por hacer un aborto, ¿entiendes? Una mujer que se sometía a un aborto o que provocaba un aborto ya era una delincuente también. Sí. Bueno, esto lo de criminalidad. Entonces sí, el Raval estaba dividido por zonas, ¿no? Hay una zona que es toda la zona, yo te digo que está más para el lado del puerto, que es esta zona más relacionada con todo lo que es el mundo del puerto, un mundo así donde hay más bares dedicados a
a servir a los marineros, unas zonas de prostíbulos, casas de dormir, antiguas fábricas que como se van haciendo cada vez más grandes las fábricas, entonces dejan de estar en el Raval y se trasladan, por ejemplo, a lo que es hoy las Corts, ¿no? O a Sanz, y entonces todos esos locales que quedan se transforman o en casas de dormir donde van a dormir gente que no tiene trabajo, por ahí algunos pequeños delincuentes ocasionales, ¿sabes? O también en casas de bailes, también de recreos para obreros también, y bueno, entonces todo esto es como se produce así como una mezcla. Esta es la zona más que es más cercana al puerto, que hoy está absolutamente destruida, se ha arrasado con esa zona. Y después está la otra parte, que es la zona más cercana a lo que sería hoy la calle entre San Pau, Hospital, lo que toda la zona a partir de lo que hoy es la Isla Robador, todo esto, que sería ya una zona más de habitación de casas de obreros, ¿no? Y bueno, estamos viendo que en esta misma época también empieza a consolidarse la celebración o conmemoración del Día de la Mujer. Pero, ¿cuál era la realidad femenina de la Barcelona de la época? Bueno, era la realidad femenina de todo, imagínate, ¿no? Como digamos de toda Europa también, y bueno, y sobre todo de toda España. Había, sobre todo en España, todos los países del sur del Mediterráneo, había una población femenina que padecía un altísimo grado de analfabetismo. Piensa que había la gente que venía, las mujeres que se desplazaban de sus hogares y que venían a trabajar a Barcelona, la mayoría venían a ponerse como criadas, ¿no? A las casas de criadas, y casi todas eran analfabetas. El analfabetismo femenino alcanzaba en algunas poblaciones del interior, ya sea de Cataluña o de España, a un 90%, y eso claro, se arrastraba aquí a la ciudad, donde el índice de analfabetismo en general, tanto hombres para mujeres, era muy alto, pero no llegaba a esas cuotas, ¿no? Pero bueno, llegaban aquí. Y entonces también aumentaba también las tasas de analfabetismo, que sobre todo, ya te digo, recaían en las mujeres, porque las familias preferían hacer estudiar a los varones y no a las mujeres incluso. Y entonces eran mujeres con una tasa claro, muy alta de escolaridad, ¿no? Y también sufrían toda una miseria sexual relacionada también con la falta de información con respecto a su propia sexualidad, ¿no? Y por otro lado, dentro de lo que eran las clases burguesas, las que tenían posibilidad de dar estudio a sus hijos, tampoco sus padres pensaban que no era necesario, porque la misión de una mujer en ese momento era el dar hijos, ¿no? Incluso la mujer burguesa. Piensa que en el año 1912, cuando ocurre la historia de Enriqueta, la primera mujer que entra a estudiar Derecho en la facultad es recibida por sus compañeros a pedradas, y que en ese mismo año, claro, que en ese mismo año Emilia Pardo Bazán es propuesta para entrar a la Academia de la Lengua y es rechazada por ser mujer, que era una intelectual muy reconocida, ¿no? Y después... Dios mío, no, es que estaba alucinando de lo mal que se ha tratado a la mujer, por Dios. Claro, y bueno, y hay, por ejemplo, los discursos de ese momento, los discursos científicos de ese momento, ¿no? Relacionan la intelectualidad femenina con la normalidad. No es natural en la mujer ser, por ejemplo, hay un médico que habla de esto, ¿no? Elabora toda una teoría y hace una discusión con una intelectual granadina, que es la Berta Blicheini, y bueno, entonces el doctor Álvarez Espino dice que la mujer genial es
comparte con la mujer delincuente los rasgos viriles. Uf, madre mía. Bueno, pues ahora que ya sabemos un poquito la concepción que se tenía de la mujer, bueno, más o menos todo eso, y la realidad social, que no era precisamente buena, ¿qué sabemos ahora? Pasamos al personaje en base a los documentos que nos han llegado de la vida de Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Bueno, que es una mujer que nace de una familia humilde en San Feliu de Llobregat, una familia que hace varias generaciones, que está instalada ahí. Su madre viene de otro lugar, pero bueno, tienen una casita con un huerto muy humilde, y su padre es jornalero, y bueno, y ella tiene una educación básica, esto lo encontré hurgando en los papeles del archivo de San Feliu, y bueno, sabe leer y escribir, y porque va a una escuela pública que hay allí en San Feliu, y bueno, ya es más o menos alrededor de los 18 años, como muchas de las mujeres de la época, deja el pueblo para llegar a Barcelona y ponerse a trabajar. Es decir, de los primeros años de ella no hay ninguna documentación, ¿no? Probablemente, como todas las mujeres que llegaban a Barcelona, se pone a servir. Y lo que sí se dice que hay, que yo no lo encontré porque estuve buscando, mi trabajo también se basó mucho en los archivos de justicia, que bueno, que había una denuncia porque cuando servía en una casa, había hecho como una especie, había empeñado la joya de la señora para la que servía, y que la señora esta la había denunciado. Yo no la encontré, pero puede ser que haya habido una denuncia, pero que no haya habido un juicio, porque era un hurto muy insignificante, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que se sabe de ella. Se dice que trabajó, que estuvo en un prostíbulo, pero bueno, no hay ninguna documentación que afirme esto, ¿no? Lo que se sabe es que se casa con un pintor, se casa joven con un pintor con aspiraciones a ser artista, que es del barrio del Raval, y comienza a convivir con él. Y bueno, ahí sí que claro, que todo esto que se dice de ella, que bueno, que ya frecuentaba los salones y todo eso, bueno, no hay ningún registro documental sobre esto. Lo que sí encuentro, que ella tiene un hijo real con este pintor, que es Alejandro, que le ponen Alejandro porque el pintor es admirador de Alejandro el de Roux, y que el chico que es Alejandro Martí Pujoló, muere con 8 meses. Esto es real. Pero del personaje, ¿no? Se nos ha dicho que mendigaba de día, se vestía de lujo por la noche, que se prostituía, que raptaba niños para prostituirlos también, que luego los mataba, hacía potajes, ungüentos y un montón de remedios para las clases altas, sin embargo. Sí, bueno, esto forma parte también de todo el mito que se ha hecho sobre Enriqueta Martí. ¿Qué elementos reales hay en la leyenda de la vampira del Raval? Claro, siempre se parte de algún elemento. Bueno, el elemento real, por un lado, es que ella realmente se encarga, como yo creo que es un personaje típico del Raval. Sabes que aún hoy yo he estado hablando justamente hace poco estaba hablando con un asistente social, y me decía que la figura esta de una mujer que cuida niños de chicas que se prostituyen aún existe, ¿no? Evidentemente. Si una mujer que se encarga de cuidar niños dentro del Raval, de barrios, no del Raval, sino de barrios que necesitan una persona que se encargue de determinadas del cuidado de niños cuando sus madres están ausentes.
o que se encargan, por ejemplo, en el caso de ella, de auxiliar a parturientas, como lo había hecho con su cuñada, o de auxiliar también a chicas que estaban, que querían interrumpir sus embarazos, que es algo en ese momento, como ya sabes, estaba prohibidísimo, ¿no? El aborto, y las mujeres que, evidentemente quedaban embarazadas con mucha frecuencia de relaciones que estaban, que eran relaciones clandestinas. Fundamentalmente las chicas que trabajaban en casas de servicio, muchas quedaban embarazadas de los hombres para los cuales, de las casas esas donde servían, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad, a ver, ¿qué es lo que hay? Hay toda una serie de cosas que Enriqueta sí que hacía, que está comprobado que hacía. Por un lado es esto, ¿no? Ayuda a sus cuñadas a parir en 2 ocasiones. Se queda con los hijos de su cuñada. Una de las niñas que aparecen en su casa es la hija de su cuñada, o sea, su propia sobrina. Después, las vecinas dicen que frecuentaban su casa chicas que estaban embarazadas. Por otro lado, es verdad que ella con su marido en un momento determinado de su vida tienen una herboristería. Ahora, todo esto es verdad que también que mendigaba, es verdad que se la veía con un capazo maloliente y lleno de huesos, pero todo esto se puede explicar racionalmente, ¿no? Es decir, la gente en ese momento, la gente pobre, una de las maneras de conseguir un poquito de dinero era a partir de juntar huesos, los desechos de las carnicerías que se vendían, ya sea en las traperías o en las fábricas que hacían pegamento para hacer lo que se llama colágeno, cola, uh-huh. O si no para fabricar botones. Todo esto contribuye después a formar la leyenda, ¿no? Es mucho más fácil pensar en cosas mágicas e inverosímiles que en ver un poco la realidad de ese momento, ¿no? Es un personaje yo creo que bastante típico de un barrio donde... ¿Y en el caso de la vampira del Raval, desaparecieron niños? Lo que es real es que hay muchos niños desaparecidos en toda España. Yo creo que en la Europa del Sur, ¿no? Si vas a los periódicos de la época, te encuentras con una cantidad bastante considerable de niños desaparecidos, ¿no? De denuncias. Y yo encontré en el archivo de justicia de Barcelona el libro de diligencias de los juzgados de guardia del año 1912, donde se recoge no solamente las denuncias por desapariciones de niños, que son muy elevadas, sino por intentos de rapto, por violación, por toda una serie de delitos relacionados con la violencia que sufren los niños y las niñas y los menores de edad en general. Si ves ahí en ese año solo, porque encontré solo ese libro de denuncias de los juzgados de guardia, los otros se han perdido, pero justamente del año en que se ocurre el caso Enriqueta Martí, yo conté más de 200 y pico de delitos cometidos sobre menores de edad, muchos relacionados con robos, con intentos de robo, con secuestros, con violaciones. O sea que evidentemente Enriqueta Martí, incluso seguía sucediendo cuando ella estaba presa, es decir, no pudo nunca haberse dedicado a robar o a intentar violar o a llevar a vender a todos estos niños que en un momento determinado sufren ese tipo de violencia sobre sus cuerpos, ¿no? Y sobre el caso de Enriqueta Martí, efectivamente se encontraron huesos humanos en la casa y otras cosas cuando se registró su domicilio.
Bueno, esto es todo, bueno, toda una historia que yo lo explico en mi libro. Lo que es cierto, así como para resumir, te digo que en la época los laboratorios forenses eran muy pobres, no tenían prácticamente ningún elemento para saber, para hacer análisis de lo que se encontraba es decir, lo que se encuentra en su casa. Es decir, hay una denuncia hecha también muy interesante sobre cómo la falta de dinero con la cual tenía que trabajar los laboratorios forenses. Y en resumen, lo que se encuentra en su casa, lo que al final se concluye, es que lo que se encuentra es toda una serie de huesos de animales calcinados, un hueso que es una clavícula, y no sé qué otro hueso más, un hueso largo, que parece que se dice que es de un adulto de alrededor de 25 años y que había estado esos huesos ya enterrados y desenterrados, y trozos de cuero de animal. Eso es en definitiva lo que se concluye, lo que al final concluyen unos médicos forenses del Hospital Clínico, después de todo un montón de líos. El hueso humano que hay ahí, ella Enriqueta dice que ella lo tenía porque daba suerte, y esto es real. Si la gente que hace antropología te puede explicar que es cierto que la gente en esas épocas, y sobre todo en el mundo rural, pensemos que todavía en ese momento en Barcelona hay toda una gran influencia de lo que es esta cultura popular rural. Se consideraba muchas veces los huesos de muertos como amuletos, talismanes, ¿no? Como amuletos, se los ponían en la casa, se podían desenterrar, se los ponían en la casa, en ciertos lugares de la casa, para propiciar algún tipo de beneficio, ¿no? Curioso. Ahora, este niño no se encontró, esto no. Y aparte hay toda una historia muy relacionada también con toda una puesta en escena policial, porque justo el descubrimiento de los huesos y todo eso se hace en un momento en el cual se está acusando a los mismos policías que están llevando el caso de Enriqueta, que son los policías de Hospital, del distrito de Hospital. A los mismos policías se lo están denunciando por un prostíbulo de niños que hay en la calle Botella, ¿no? Por encubridores de este prostíbulo de niños que hay en la calle Botella. Y se está armando un escándalo que intervienen hasta el delegado de gobierno, de Madrid, ¿sabes? Que lo equivalente al Ministerio del Interior hoy, y hacen un traslado de los policías que estaban al frente de la comisaría de Hospital, los trasladan a Madrid. Pero justo en este momento que se arma este escándalo, en los mismos días, este delegado que después es trasladado a Madrid, delegado es el comisario, ahora se llama comisario, en este momento es delegado. En esa misma semana, este delegado, que ya te digo, con posterioridad y por estos hechos de la calle Botella, es trasladado a Madrid, este mismo arma toda la historia de los huesos, justo coincide en fechas. O sea que vaya, que las sombras que se ocultan detrás del caso del mito de la vampira, realmente hay un tema de encubrir un crimen mayor por parte de gente de poder. Sí, o digamos que coinciden fechas, coincide. Y el delegado es un personaje bastante turbio, y aparte que lo cubre también el que era jefe de policía en ese momento, que es José Millán Astray, que es el padre del fundador de la Legión. Es que las acusaciones vertidas sobre Enriqueta parecen en ocasiones, ¿no?, como propias de las que se hacían en casos de brujería, ¿no? Que hacía ungüentos, que asesinaba niños, practicaba abortos, etcétera.
¿A qué crees que se debió el éxito de esta ficción, ¿no?, que se elaboró por las fuentes oficiales y propagada por los medios de comunicación de la época, pero también de algunos actuales, que hoy en día se sigue diciendo que es la vampira del Raval y todo lo que hizo? Sí, bueno, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la policía tenía un chivo expiatorio para explicar también su ineficacia con respecto a realmente a las desapariciones de niños, la cantidad de violencia que se ejercía sobre la infancia obrera en ese momento, porque eran fundamentalmente niños que estaban en la calle, que desaparecían, o de familias trabajadoras, ¿no? Que ya te digo, se denunciaba por toda España esto. Y por otro lado también era una manera de acusar también a las mujeres que en ese momento estaban entrando a trabajar masivamente en las fábricas, de acusar de que bueno, había una mujer, una bruja, que se dedicaba a que esos niños que las madres que trabajaban los dejaban abandonados, caían tal cual en épocas remotas bajo las garras de una bruja, ¿no? Como el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Entonces era una manera también de culpabilizar también a las mujeres y sobre todo a las familias proletarias que se ponían en duda su honorabilidad, ¿no? Porque también se pensaba que muchas familias obreras vendían a sus niños o los entregaban a esta bruja previo pago para que esta mujer hiciera de ellos no ungüentos, pero sí que los vendieran a señores pederastas, ¿no? Entonces, claro, es decir, servía para mucho, ¿no? Y piensa que también los rumores que se crean, ¿no? Es decir, es mucho más fácil, menos cuestionador de toda una época, de toda la explotación que se está viviendo en ese momento con respecto a la clase obrera y fundamentalmente a las mujeres y los niños que se están explotando también directamente en las fábricas como mano de obra baratísima. Entonces, el que haya una bruja que es culpable precisamente de todas las miserias sexuales, de todos los oprobios que padece en ese momento la niñez, es muy fácil. Y por otro lado, también se descarga contra ella toda esta virulencia misógina que es la típica de la época, ¿no? Es un personaje catártico, ¿no? Así hace toda la sociedad, hace catarsis con esto, y se empiezan los rumores, ¿no? Son más efectivos que la realidad, porque incluso la misma prensa, yo todo lo que te digo, no es que lo suponga, sino que se desprende de la lectura sistemática de la prensa, es decir, la misma prensa que en un momento determinado, al igual que a las brujas de la Edad Media, la consideran, la convierten a Enriqueta en la hiena, ¿no? El monstruo, la mala dona, ¿no? Que la convierte en eso, la animaliza. Esa misma prensa que en los primeros 3 meses la convierten en esa bruja típica, ¿no? de manual de inquisidor, poco a poco se va dando cuenta que no hay pruebas de todo esto, no hay pruebas de que se haya matado a niños, no hay ningún cadáver, ¿entiendes? No hay cadáveres. Los cadáveres que si tú pones en el Google Enriqueta Martí y te aparecen con fotos y todo, son inventados, son corte y pega, muchos de ellos que aparecen hoy son reelaborados hoy, son cadáveres, algunos que los que hacen las páginas sobre Enriqueta, por ejemplo, las sacan de unos carteles republicanos, y los cadáveres que le adjudican a Enriqueta son los cadáveres que produjo la aviación nazi al bombardear Madrid. Entonces esto, esos cadáveres de niños y van a engrosar
los muertos de Enriqueta Martí. Fíjate tú, O sea, de los cadáveres que aparecen cuando tú googleas el nombre de Enriqueta Martí son sacados. Hay 2 niñas que desaparecen en Madrid, 3 niñas que desaparecen en Madrid en el año 1924, cuando ya Enriqueta está muerta hace 11 años. Entonces cortan y pegan, lo sacan del ABC, las fotos de las niñas con titular y todo, y los ponen en estas páginas. Y así te podría explicar todas las listas de cadáveres que aparecen, porque en la época, si tú lees detenidamente la prensa, verás que no hay un solo cadáver, no existe, no hay. Por eso incluso en la misma prensa, cuando ella muere, las necrológicas, muchas de las necrológicas que salen y que van siguiendo su agonía en la cárcel, dicen, hoy que dudamos de que era Martí, ¿entiendes? Porque no hay, es que no hay no había prueba ninguna. Ninguna. Y yo una pregunta, ahora que has comentado esto de que han hecho este corta-pega con la fotografía de los bombardeados por los nazis, ¿de alguna manera crees que en cierto modo sigue interesando mantener este mito de la vampira? Porque si se hace, sigue haciendo hoy en día. Claro que sí. Yo es que esto, mira, yo cuando yo hice la novela, que todavía no había hecho la investigación, que hice la novela El cielo bajo los pies, yo recuerdo que ese año se presentaron otras 2 novelas que me parece, que era la de Mar Pastor y otra la de Fernando, no me acuerdo el apellido, claro, pero Enriqueta es un personaje público y cada uno puede inventarse lo que quiera, ¿no? Con respecto a esto, creo que sé, ¿no? El escritor puede inventar cosas, es su deber, ¿no? El de imaginar. Pero, claro, yo dudaba, pues todavía no había hecho el estudio sistemático, pero en mi novela pongo la mirada de una periodista mujer que mira con ojos de mujer de aquella época un caso que evidentemente es un caso de mujeres, porque es un caso que cuestiona la maternidad, cómo se vivía en esa época. Es increíble el caso de Enriqueta, ¿no? Porque lo paradigmático que es un discurso sobre la maternidad. Entonces yo quería hablarlo desde ese punto de vista de una mujer de la época. Y se presentan las otras 2 novelas, ¿no? En la misma, en el mismo semana de la novela negra. Pues se recoge y sigue teniendo, yo creo que mucho más interés las otras novelas que muestran una Enriqueta bruja, ¿no? Con todas las características de la bruja y sobre todo lasciva, que esto también atrae mucho, la lascivia, que también es esa característica que marcaban los inquisidores en las brujas, ¿no? Una seductora de hombres que puede hacer con los hombres lo que quiera, porque esto le atribuimos un arquetipo, ¿no? Quizá a Enriqueta, le hacemos un arquetipo de la femme fatale incluso. Claro. ¿Entiendes esto? Sí. En la época, cuando surgió el caso, esto vendía diarios. Y ahora atrae a la gente. Piensa que ahora todavía no sé si sigue, pero hay un recorrido que es sobre los vampiros de Barcelona. Sí. Y entonces la persona que hace este recorrido tiene muchísimo éxito y va mucha gente y la gente paga para que le cuenten, entre otras cosas, los horrendos crímenes de Enriqueta, que incluso se los cuenta en un barrio que no es el otro, porque le queda bien para el recorrido, ¿no? Qué duro. La lleva al otro lado de la Rambla y le muestra una casa que nunca pisó Enriqueta, pero le muestra como el lugar donde ocurrieron estas cosas tremendas. Es decir, hay como toda una fantasía que necesita alimentarse de crímenes violentos, y cuando estos crímenes se producen sobre cuerpos indefensos parece que da más gusto. No, yo creo que alimenta una parte de las fantasías y de los deseos que tiene que ver con esto, con el cebarse sobre personas vulnerables, ¿no? Forma parte del ogore, ¿sabes? De la moda del ogore. Y una pregunta, toda esta alimentación de esta parte tan oscura que quizá tenemos en nuestro interior,
de alguna manera no hace que arrastremos un fantasma del pasado con este caso en el que hemos demonizado tanto a Enriqueta y de alguna manera que sigue siendo actual esa demonización de la mujer, quizá? Sí, evidentemente. Yo creo que, claro, las características son distintas, ¿no? Pero la cuestión de la criminalización, sobre todo de determinadas personas por su aspecto, ¿sabes? Que esto lo estamos viviendo ahora, o de determinados barrios, Cierto. por ejemplo el Raval, tú sabes que bueno, ya sabes el caso Juan Andrés. ¿Qué ocurrió? Recuérdanoslo, por favor. Juan Andrés Benítez, bueno, fue el caso del hombre que bueno, que se discute con un vecino en la calle Aurora y que la policía es llamada para separarlos a estas dos personas que estaban discutiendo y para someter a Juan Andrés Benítez comienza a violentarlo, lo tiran al suelo, le dan patadas, finalmente lo matan. Este tipo de intervención policial con tanta violencia es bastante frecuente en el Raval, porque se piensa que el Raval es un lugar donde existen todavía, ¿no? O tienen todavía toda esa leyenda negra que se ha forjado a través de los años, donde en el Raval la gente que pide la intervención policial cuando la policía tiene necesidad de intervenir es para digamos neutralizar a gente delincuente, ¿no? Y en este caso Juan Andrés Benítez era un vecino más, un señor que tenía una tienda, creo, en el ensanche, y bueno, y lo mata, o el caso 4F, por ejemplo, ¿no? El caso de Patricia Eras, que se la considera una sospechosa de haber ejercido violencia en una ocupación cuando ella ni siquiera había estado en el lugar, ¿no? De los hechos que se le imputaron, solamente porque estaba rapada y con la cabeza, con un rapado con cuadritos en la cabeza, y a los otros chavales que cogen el 4 de febrero cuando se producen los hechos que dejan desgraciadamente a un guardia urbano inconsciente en el suelo, ahí en el barrio de San Pedro Mesbach. Bueno, en ese momento cogen a un montón de chicos y retienen sobre todo a unos que son latinoamericanos y con rastas. ¿Entiendes? Todavía ciertas imágenes, obviamente, no solamente por tener una imagen o por pertenecer a un barrio, como en el caso de la Enriqueta, bueno, es un delincuente. Hay estos prejuicios que siguen existiendo. Sí, las leyendas negras son las que cuesta más de lavar, si no, no serían negras. Claro. Así que bueno, pues nada, Elsa, un gran abrazo, la verdad ha sido magnífica la entrevista que te hemos hecho, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, un saludo enorme desde el Cruce de Caminos y esperemos que te vaya todo bien y que bueno, y que a ver si la historia de Enriqueta no se repite más, que es bastante dura, por cierto. Sí, esperemos, ¿no? Que sobre todo que no se juzgue a la gente ni por el barrio donde vive ni por exactamente. el que tiene. Pues un fuerte abrazo. Bueno, un beso grande, Buenas tardes, Elsa. Adiós, buenas tardes, adiós. The village square stands quiet, the curfew still in force. The streets are even clear of dogs and whores. Like some evil bird of prey, the scaffold spreads its wings. The people build their fires and bolt their doors. Bueno, pues esperamos que os haya gustado la entrevista que hemos tenido con Elsa Plaza. Nosotros escogimos el caso de Enriqueta Martí porque es un tema que se ha mantenido en la memoria popular, a que aún, pues como hemos visto, se dedican no solo novelas, sino programas de radio y de televisión. Y queríamos que se viera el contraste que ofrece pues una versión distinta de la historia, ¿no? Una versión insospechada que abre las puertas a otras interpretaciones. Entonces, del mismo modo
que los escépticos han rechazado o ignorado la huella de unas auténticas creencias y prácticas brujeriles en los casos de caza de brujas, sobre todo los casos más antiguos, pues en muchas ocasiones la búsqueda de prácticas brujeriles, que es lo que más nos interesa a nosotros, lo que hace es que no encontremos o que nos hace más difícil de apreciar la dimensión social de este fenómeno. Y en no pocas ocasiones se ha querido ver brujas donde realmente no las hubo, ¿vale? No podemos, o sea, sin negar para nada la existencia de prácticas brujeriles reales, no podemos obviar que hubo muchísimas personas a las que se acusaron, que fueron condenadas y castigadas, y a las que aún se acusa de brujería y son condenadas y castigadas en la actualidad, que en realidad eran personas que no tenían relación con esas prácticas. A menudo creemos que la historia de la caza de brujas es algo nuestro, entre comillas, ¿no? de los seguidores de antiguas tradiciones, pero lo cierto es que forma parte de procesos sociales que afectaron y que de hecho siguen afectando al conjunto de la humanidad. Si una cosa se puede aprender de la brujería, es esta capacidad que nos enseña para transitar entre lo visible y lo invisible, entre lo objetivo y lo subjetivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la caza salvaje en programas anteriores, nos quedó claro que no existía una única versión de la historia que invalidaba necesariamente a las demás. Por ejemplo, cuando hablábamos de las almas descarnadas, nos encontrábamos que lo mismo podían ser entidades féricas, que espíritus de muertos, que personas que tenían la capacidad de abandonar el cuerpo en espíritu, ¿no? Entonces había una horquilla de posibilidades de ser dentro de esas historias, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. Vemos esto, que una versión no invalida a las demás y que varios enfoques pueden coexistir sobre unas mismas historias. Se trata aquí de ver el bosque y los árboles al mismo tiempo, sin intentar apropiarse de nada, ¿no? Simplemente observando. Aunque inicialmente pueda suponer un esfuerzo, hemos sido educados en una visión única, en que si yo te estoy dando una explicación racional de un crimen, como el de Enriqueta Martí, tú no puedes aceptar que haya una realidad de brujería en otras personas, ¿no? Pues hay que intentar, cada caso es un mundo y hay que investigarlos por separado. Esta doble visión, que por cierto es algo que se empezó a perseguir junto a las brujas, hay un artículo muy bonito de, no me quiero equivocar, es Luisa Muraro, que se llama Ir libremente entre sueño y realidad, que está explicando precisamente cómo se está condenando a una visión puramente objetiva. Descartes, ¿qué hiciste con la realidad? Sí, la culpa es de Descartes, pero esto lo discutiremos en otro programa. Bueno, un día hablaremos de condicionamiento, un día hablaremos de destrucción de la realidad. Pero bueno, sí, va por aquí, ¿no? Con la filosofía de Descartes, lo que hace precisamente es invalidar eso, arrojarnos a un mundo objetivo que no da pie a interpretaciones, sino que la verdad es una y por lo tanto excluye las demás. Pues en pensamientos más antiguos y sobre todo en pensamientos de las tradiciones mágicas hay esta alternancia de visión. Yo puedo ver un aspecto y ver el otro al mismo tiempo. Bueno, pues esta doble visión se empezó a perseguir con la brujería y nos damos cuenta de que en el baile de máscaras de la actualidad nos convendría mucho recuperar. Efectivamente, la verdad. Creo que se ha perdido mucha visión subjetiva en teoría, para proyectar una visión objetiva que nunca existe y que nos creemos que en teoría es la verdad y no nos la cuestionamos, como el vestido azul y negro o el vestido blanco y dorado, que demuestra que no hay una verdad en mayúscula, sino que puede haber muchas verdades, muchas maneras de ver el mundo y que... Bueno, más allá de esto, de estas cosas de la percepción, hay temas más importantes, ¿no? En el aspecto de que una cosa nos dé miedo cuando nosotros hablamos de brujería. Pero ahora no, porque es una imagen con la que estamos familiarizadas, pero en épocas pasadas la bruja es igual a miedo. Hoy en día sería un terrorista, hoy en día sería la posibilidad de un atentado, de cualquier tipo de agresión. Es normal, no podemos negar que estas cosas existen terroristas. El problema es cuando este miedo justificado que tenemos hacia ciertos individuos o ciertas situaciones es utilizado para manipular, pues para vivir en una cultura del miedo, ¿no? Entonces ese es el momento, yo creo, de recuperar esta doble visión y saber dónde poner cada cosa, ¿no? ¿Quién es la bruja? ¿Y qué se está haciendo con nuestro miedo hacia esas brujas? Y ahora pasamos a despedirnos ya, que toca despedirse. Damas y caballeros, llegamos al final y deciros que esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y
bueno, que nos vemos el miércoles que viene en el Cruce de Caminos. No me quiero despedir antes sin decir que el próximo 14 de marzo haré un taller de quiromancia, un taller clase magistral en un local en Granollers, Lembrux, calle Giri número 35. Y bueno, quien quiera venir, las plazas son limitadas, quedan poquitas, pero si queréis aún estáis invitados. El precio son 10 euros por persona y serán 2 horas las que yo haré una introducción a la quiromancia, una introducción a la práctica, y quien quiera pues llevarse una idea básica pues la tendrá. Y bueno, Baelia. Pues desde aquí damos las gracias a Xavi Casas por su labor técnica. Gracias, Xavi. Damos gracias a Sardañola Radio por cedernos este espacio. Y por supuesto, pues agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o los vídeos en YouTube. Esta semana actualizamos el blog. Venga. Y también hay que decir muchas gracias a Eris por ser nuestra patrona y, como siempre, sorprendernos de la manera más divertidas que existen. Y como no olvidéis seguirnos el próximo miércoles aquí a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday